¿Cuál sería tu reacción si estás en un edificio, supongamos las Torres Gemelas, estás en el techo, se está prendiendo fuego todo, acaba de golpear un avión el edificio está temblando, el calor se siente, el fuego es intenso, pero de repente un hombre de la torre de al lado tira una soga, la tensa y te dice: ven, camina por la soga y te salvarás. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué es lo que tú harías en ese momento de necesidad, en ese momento de desesperación? ¿Cuál sería tu reacción si del otro lado hay un hombre que dice ser el Hijo de Dios? El que te está dando la oportunidad de salvar tu vida. Bueno, eso es lo que pasa en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. A partir del versículo 22 dice la palabra de Dios: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Esta es una de las historias más maravillosas que a mí me gusta contar, como la otra historia cuando el Señor estaba en el bote, amén, durmiendo en el bote, y la tormenta vino y de repente los discípulos le dicen: Señor, ¿no ves que nos estamos muriendo? ¿Acaso tú no tienes consideración de nosotros? Y el Señor se levanta y le dice: al viento calla, al mar enmudece, y se hizo una gran bonanza instantáneamente, así como dice el Evangelio de Marcos. Estas historias reales, recuerda, los evangelios son biografías teológicas de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor estaba en la cuarta vigilia de la noche. Los judíos separan el día en cuatro partes de oración. La cuarta parte de la oración, la cuarta vigilia de la oración, es justamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Hay varios momentos para orar durante el día. Algunos elegían este horario para orar. Ese fue nuestro Señor Jesús. Pero el relato bíblico dice que el Señor despidió a los discípulos porque había mucha gente. En el versículo 22 se fueran a la barca y fueran al otro lado, amén. Mientras él despedía a la multitud, amén, él se quedó trabajando, porque en los negocios de mi padre, donde debo estar, el Señor desde muy chico sabía lo que tenía que hacer. Y los discípulos se montaron al bote y se fueron. Pero dice la palabra de Dios que el Señor cruzó el lago, se ve que lo cruzó caminando por otro lado, amén. Y desde el monte, del otro lado del monte, los miraba cómo ellos luchaban con una tormenta. Inmediatamente el Señor deja de orar cuando ve a sus hijitos en problemas, deja de orar, desciende del monte y pasa algo sobrenatural. Amén. El Señor va caminando sobre las aguas hasta donde estaba el bote. Ahora, yo relaciono también el caminar, amén, sobre las aguas como algo sobrenatural. Yo nunca he visto caminar a nadie sobre las aguas. Quizás hemos visto alguna vez alguno de esos patos que van volando y van sobrellevando las aguas, amén, van pateando las aguas. Pero yo nunca vi a un hombre caminar sobre las aguas. Esto me da la seguridad de que el Señor, después de orar un tiempo, después de haber estado un tiempo en oración en su humanidad, amén, porque Él era un hombre, 100% hombre y 100% Dios, después de orar, Él pudo caminar sobre las aguas, pero yo se lo acredito todo a su vida de oración. La oración desata cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Y dice que el Señor, el relato bíblico Mateo dice que el Señor empezó a caminar
y vio a sus discípulos luchando contra tremenda tormenta, amén. Y literalmente, amén, Pedro asombrado y Pedro y todo lo que estaban en la barca aterrorizados, amén, llaman al Señor, le dicen, si eres tú, Jesús, llámame para que yo pueda caminar también sobre las aguas, amén. Y dice que Pedro desciende de la barca y comienza a caminar. Ese comenzar a caminar sobre las aguas, amén, después de haber tenido una crisis de nervios tan profunda, realmente fue un acto de fe y confianza de Pedro. Es difícil tener fe y confianza, es como empecé este relato, amén, fe y confianza en momentos difíciles de nuestras vidas. Es muy complicado poder tener fe y confianza cuando acabas de enterarte de que un familiar tuyo muy querido se le declaró un cáncer. Es muy difícil tener fe y confianza cuando escuchas que hubo un desastre en tu familia. Es difícil tener fe y confianza, amén, en momentos, por ejemplo, cuando acabas de perder un trabajo, cuando cosas golpean nuestras vidas, las tormentas de la vida golpean nuestros corazones. Es difícil, pero Pedro por un momento tuvo fe y confianza, amén, y pudo dejar el temor por un momento de lado, amén. Literalmente, Pedro confió en el Señor, pero no fue suficiente, amén, porque dice el relato bíblico, dice, pero viendo, versículo 30, pero viendo la fuerza de los vientos, y tuvo miedo, amén. Cuando vienen las tormentas a nuestras vidas, literalmente vamos a tener miedo, amén, y en el medio de la tormenta no está otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, como creyentes, como cristianos, vamos a pensar que las tormentas son producto de la casualidad, las tormentas en nuestras vidas, amén, sea cualquier sea la tormenta que pueda llegar a tu vida, pensamos que son producto de la casualidad, pero en el medio de la tormenta está el Señor. Nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en el centro de la tormenta. Muchas veces pensamos que la tormenta vino a devastar nuestras vidas, la tormenta vino a destruir nuestros corazones, pero quiero decirte, Jesucristo está en medio de la tormenta y Él te está diciendo, ven, camina por las aguas, amén. ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacer caminar a Pedro por las aguas? No, solamente para que Pedro pudiera entender y comprender que Él le iba a dar autoridad para poder caminar sobre las tormentas. En el medio de nuestras tormentas siempre hay una lección de parte de Dios, siempre hay un estímulo de parte de Dios que nos hará caminar y no nos hará hundirnos en el medio de la tormenta, siempre y cuando no le demos lugar a la duda. El Señor Jesús podría haber parado la tormenta, como en el relato bíblico que nos cuenta Marcos, amén, cuando dijo, calla, enmudece al viento y a los mares. Pero sin embargo, el Señor no permitió que eso sucediera. El Señor permitió que la tormenta continuara adelante, porque Él quería enseñarnos algo con todo esto, que en el medio de las tormentas el Señor nos llama y nos dice, yo estoy detrás de la tormenta. Y si tiene fe en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al que cree, todo es posible. Ese es el motivo por el cual Dios está llamando a Pedro. Amén. El Señor Jesús tuvo que decir quién era en el medio de la tormenta, porque el temor que tenía Pedro era increíble. No reconoció su voz, no reconoció su silueta, no reconoció al mismo Dios en el medio de la tormenta. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Estamos en el medio de una tormenta, no reconocemos a Dios, no reconocemos el plan de Dios, nos olvidamos de muchas cosas que Dios nos ha prometido en su palabra, amén, que fiel, pura, inerrante, inequívoca, amén, que cuando Él nos dice, yo te protegeré y que ni un pelo de tu cabella será tocado, nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de quién es Jesús, solamente le damos lugar al miedo, al temor, a la tormenta en sí, pero detrás de esa tormenta Dios nos tira un hilo y dice, camina por la soga, porque nada te sucederá. Pero cuando el Señor le dice eso a Pedro, el versículo 30 dice que Pedro tuvo miedo de las circunstancias que estaban viviendo. Y este tiempo que estamos viviendo como humanidad, hay circunstancias obviamente adversas, el coronavirus, la enfermedad y todo lo que está sucediendo, pero Dios está detrás de todo esto. Mucha gente está viniendo a Cristo por medio de esta pandemia. Mucha gente se está acercando a Dios por medio de esta pandemia. Y aquellos que puedan reconocer que Cristo está detrás de la tormenta, ellos serán los que tienen las llaves de la esperanza para muchos perdidos que viven sin esperanza.
Este es el momento de los cristianos de caminar sobre la tormenta, porque saber que Cristo Jesús está detrás de la tormenta es lo que nos da seguridad. El Señor Jesús, amén, en el versículo 31 le explicó por qué se hundió a Pedro. Cuando todo esto había pasado, el Señor Jesús en el versículo 31 le da una explicación a Pedro y dice: y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. Y ahí está el punto de esta palabra de ánimo y aliento para tu vida. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mis promesas? ¿Por qué dudaste de mi sanidad? ¿Por qué dudaste de mi visión con respecto a ti? ¿Por qué dudaste de mi plan? ¿Por qué dudaste, Pedro? Y quizás tú eres Pedro. No de nombre, sino que tú estás en el mismo zapato que Pedro. ¿Por qué dudaste? No tendrías que haber dudado, porque si no hubieses dudado no te hubieses hundido. Ese es el gran mensaje de hoy. La duda nos hunde. Cuando nosotros comenzamos, amén, a caminar en las cosas de Dios, amén, la palabra de Dios dice que todo aquel que toma el arado y mira para atrás dudando, no es digno de mí. Y yo te animo en este día a que puedas confiar, a que puedas creer, a que no dudes, que si tú estás en la tormenta y Cristo está caminando cerca de tu vida, si Él te llama y te dice, camina, camines. Porque la duda es lo que nos vuelve para atrás. La duda es lo que nos retrae en todo. La duda es lo que nos hace retroceder en el tiempo. Y este no es un tiempo para dudar, es un tiempo para creer, es un tiempo para confiar, es un tiempo para hacer las promesas de Dios grandes en nuestras vidas. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta palabra de ánimo y de aliento para nuestras vidas. Si Jesús te llama, no dudes. Sigue caminando, aunque la tormenta parezca recia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.